buenos días a todas. Antes de nada, vamos a comprobar que estáis correctamente conectados, como siempre. Veo que efectivamente vais confirmando, ¿verdad? Vale, parece que está todo bien. Sonido, pantalla, perfecto. Venga, pues si os parece, vamos a comenzar con el último seminario del mes de julio, ¿verdad? Hasta el mes de septiembre. El último seminario antes de, bueno, podernos efectivamente, ya sabéis, ponernos el bañador, ponernos nuestras chanclas, coger nuestra toalla y, bueno, ir un poco a disfrutar del verano, ¿no? Bienvenidos a Crypto Investing, todo lo que necesitas saber sobre criptomonedas. Me presento, yo soy Miguel Momovela, analista de XTP. Y en este último seminario vamos a hacer un repaso, ¿no? Un repaso de cómo han ido las criptomonedas, cómo ha ido el mercado en esta, bueno, podríamos decir que primera mitad del año, si bien ya estamos en la segunda mitad, como ya sabéis, estamos ya en el tercer trimestre o segundo semestre, como prefiráis. Con lo cual, pues bueno, vamos a hacer un repaso, ¿no? Vamos a hacer un dossier, un sumario, ¿no? Y vamos a ver qué es lo que ha sucedido, ¿no? Vamos a ver cómo ha ido funcionando el mercado y en qué se ha traducido, digamos, y bueno, pues qué tipo de movimientos hemos observado, ¿no? Tanto al alza como a la baja, ¿de acuerdo? Vamos a ver cómo han afectado, ¿no? Los últimos cambios al mercado de criptomonedas, qué tipo de factores externos ha habido. También vemos algo de cifras, estadísticas y sobre todo pues vemos cómo está el mercado y qué tipo de, bueno, pues qué tipo de operativa nos cabría plantear para esta fase un poquito más, pues podemos decir estacional, aunque el mercado de criptomonedas ya sabéis que tiene poca, por no decir nula correlación con el resto de mercados, pero bueno, sigue siendo un mercado en el que invertir, con lo cual, pues, ¿por qué no ver algún tipo de estrategia o ver cómo afrontar, digamos, estas semanas en las que prácticamente las criptomonedas van a ser uno de los activos más negociados, ¿no? Antes de nada, recordad, muy importante, hoy vamos a tener el seminario de análisis de la reunión de la Fed con Pablo Gil, el seminario de la Fed. Muy importante, los que ya tenéis cuenta con nosotros aquí en XTB, es tan sencillo como apuntaros gratis aquí, ¿de acuerdo? Aquí tenéis un sencillo formulario de registro, poniendo el nombre, apellido, teléfono, email, ¿de acuerdo? Declarando pues que habéis leído pues las típicas cláusulas de confidencialidad, protección de datos y demás, ¿de acuerdo? ¿Qué se va a tratar aquí? Pues en primer lugar se va a tratar si efectivamente se va a realizar la bajada de tipos. Y de cuánto va a ser, porque lo que cabe esperar, bueno, hay una especie de confrontación entre si la bajada de tipos va a ser de solo 25 puntos básicos, de un 0,25, o será de un 0,50, ¿de acuerdo? Una medida, esta última, una medida un tanto más agresiva. También se va a ver cuáles son los riesgos de la guerra comercial en las bolsas, cuáles han sido hasta ahora y cuáles cabría esperar, ¿de acuerdo? O qué tipo de repercusión de aquí en adelante cabría esperar. Y también cuáles son las perspectivas de corto y medio plazo para los mercados en base a todo lo anterior. ¿De acuerdo? No os preocupéis porque si todavía no tuvierais cuenta en XTB, podríais primero hacer el formulario cuenta real, que es muy sencillo, ¿de acuerdo? Simplemente tendréis que clicar aquí, es un formulario que se tarda de 3 a 5 minutos en hacerlo, ¿de acuerdo? Y con eso podríais abrir vuestra cuenta para posteriormente poder apuntaros. Simplemente se requiere que tengáis una cuenta aquí con XTB. Recordad que en el mes de julio ha habido, de hecho, un periodo promocional que acaba mañana en el que podéis acceder a la apertura de la cuenta con un depósito inicial de tan solo 100 euros. ¿De acuerdo? Con eso tenéis acceso a método trading, que es donde, entre otros aspectos, se guardará todo este seminario, ¿de acuerdo? Todo este seminario y otros seminarios que ya hemos ido realizando pues con carácter previo, ¿de acuerdo? También tendréis una plataforma real, una demo ilimitada, sin caducidad, y todo esto, pues ya os digo, teniendo una cuenta con al menos 100 euros y habiendo hecho al menos alguna operación, ¿de acuerdo? Para estar exentos de comisión de mantenimiento, pues ya podréis acceder a este tipo de contenido. La verdad que está muy, pero que muy bien, ¿de acuerdo? Y bueno, dicho esto, y bueno, después de otros seminarios en los que ya en el día de hoy anticipábamos este encuentro de la Fed, como el seminario que hemos tenido a las 9:30, ¿verdad? De apertura de mercados, hoy con otro de nuestros expertos, Darío García, el que también tenéis en IBEX en 35 minutos, el experto en renta variable. Lo que vamos a tener ahora es, o lo que vamos a observar más bien, es qué sucede en el mercado de criptomonedas, ¿no? Ese para algunos gran desconocido todavía y para muchos otros de nosotros, ¿verdad? Pues ese cada vez más, cada vez mejor amigo, ¿no? Podríamos decir. Ya sabéis que las noticias relativas a criptos las podéis ver aquí en XTB, análisis de mercado, noticias de mercado.
y las podéis ver en varias formas, como oportunidades o recomendaciones de inversión, para lo cual generalmente podréis verlo si tenéis cuenta, ¿de acuerdo? Esto ya es un poco más con carácter personalizado, carácter premium, se lo queréis llamar así, o también en forma de newsletter, ¿de acuerdo? Suele tener el prefijo criptos, ¿de acuerdo? Publicamos una, de hecho, la semana pasada con el prefijo criptos newsletter, ¿de acuerdo? Haciendo pues un resumen o un compendio de qué es lo que ha sucedido en el mercado. Y en otras webs que ya sabéis que también solemos trabajar, como CoinMarketCap o Criptonoticias. En CoinMarketCap, como ya sabéis, lo que vais a encontrar es más con, pues con carácter de, pues que os digo, con carácter estadístico, más puramente estadístico, ¿de acuerdo? Y sin embargo, pues en Criptonoticias pues podéis ver ya algo más extenso, es decir, en varios campos, tanto en lo que se trata de mercados en sí, cómo ha funcionado o cuál ha sido la evolución de las principales criptos y de otras no tan principales en el mercado. Si se han producido algunas bifurcaciones, por ejemplo, ahora hablaremos de eso también. Qué tenemos en materia de redes y protocolos, ¿de acuerdo? Y otros muchos temas que se tratan aquí, ¿de acuerdo? En el caso de, bueno, abordando un poco el tema estadístico, la capitalización de mercado, ya veis aquí que ha sido de aproximadamente 263.000 millones de dólares. Ha caído algo más de un 4% desde la semana pasada. Veis que en las últimas sesiones o en las últimas jornadas ha habido una caída gradual, ¿de acuerdo? Porque ya veis que hace pues apenas una semana, ¿verdad? Ya estábamos incluso rozando los 350.000 millones, ¿de acuerdo? Hemos ido cayendo gradualmente a 285, a 273 y ahora a 262.000 millones de USD, de dólares estadounidenses. En cuanto al predominio del Bitcoin, ¿no? En cuanto a la cuota o volumen de mercado que supone el Bitcoin dentro de este market cap, la semana pasada veíamos que estábamos por encima del 65%, 65.1%, ¿de acuerdo? Ahora estamos en un 64,5%, una caída de en torno al 0,5, 0,6%, ¿de acuerdo? Ya veis, apenas un punto, algo menos de un punto básico. Con lo cual, el Bitcoin sigue acaparando pues prácticamente 2/3 partes, ¿no? del volumen de mercado. Con lo cual, pues efectivamente, como estáis viendo, el balance sigue siendo muy positivo. De hecho, hemos visto que en mercados, en materia de mercados, el mercado de criptomonedas ha acumulado en el segundo trimestre de 2019 un 125% más de revalorización. Y dentro pues del mercado en general de criptos, hay un top 5 que, como ya conocéis, lo compone el Bitcoin, Ethereum, Ripple, Litecoin y, en este caso, Bitcoin Cash, ¿de acuerdo? Que acaparan el 86% del volumen de mercado, del volumen negociado, más bien. En cuanto al retorno de estas principales, lo que tenemos es que, en general, estas 5 que hemos mencionado han ofrecido un retorno en global, en conjunto, del 108%, cifras bastante sólidas. Más en concreto, el Bitcoin, en el segundo trimestre de 2019, ha acumulado hasta un 165% de retorno. Estamos hablando de que a principios del segundo trimestre, que veíamos al Bitcoin en torno a 4.000 dólares, ha llegado a estar en casi 11.000. Bueno, de hecho, ha llegado muy cerca de los 14.000, pero en media, digamos, ese crecimiento ha llegado a estar muy cercano a los 11.000, aproximadamente los 10.800, 10.900, por donde se ha movido más y por donde ha tenido en algunos niveles muy cercanos líneas de soporte y resistencia, respectivamente. Con lo cual, incluso ahora que está cotizando en torno a los 9.500, entre los 9.400 y los 9.500, estamos viendo efectivamente cómo se ha ganado esta revalorización, es decir, de 4.000 a 11.000 dólares, pues como os podéis imaginar. Esto evidentemente también nos lo dice tanto el predominio del Bitcoin sobre la operativa de mercado y la capitalización de mercado, que incluso si ha ido decayendo gradualmente en las 2 últimas semanas, es cierto que sigue estando muy por encima de lo que veíamos quizá a principios de año, con lo cual esto es otro factor a tener en cuenta. Las principales criptos también se indica, bueno, se ha recogido como dato adicional, que las principales criptomonedas están registrando una menor volatilidad, es decir, en otras palabras, están demostrando más resistencia frente a una especulación pues quizá más irracional, ¿no? ¿Qué significa esto? Que
en cuanto, o bueno, frente a giros de mercado inesperados o en este sentido que nos puedan, pues que puedan ser radicalmente opuestos a lo que observamos en otro tipo de activos, ¿de acuerdo? Pues la volatilidad incluso, en la volatilidad aún así se está perfilando mucho menor. De hecho, la volatilidad, si os fijáis, en 2019, lo que llamamos de volatilidad, la volatilidad registrada, mejor dicho, en lo que llevamos de año, en 2019, en los 2 primeros trimestres, es del 90%. Vemos en concreto que la del Bitcoin ha decrecido notablemente en los últimos 200 días, ¿de acuerdo? Pues que es básicamente pues lo que llevamos de año, es decir, ya sabéis, un poquito más de medio año. Y esto lo que nos está indicando, uno de los resúmenes, una de las conclusiones que subyace bajo todo lo anterior, es que la capitalización de mercado tiene una relación inversamente proporcional, con la volatilidad. ¿Qué significa esto? Que a mayor capitalización de mercado, para cada criptomoneda, la volatilidad disminuye. Esto ya sabéis que es algo quizá, no radicalmente, pero algo pues ciertamente opuesto a lo que comentábamos en otros seminarios, ¿verdad? Recordáis que las stablecoins, las criptomonedas con valor muy cercano a la unidad, ¿de acuerdo? Pues obviamente pues veíamos que al registrar menor volumen de mercado, también es cierto que había menos operativa. Es un factor en el que no sé si había hecho hincapié hasta ahora, pero sí que es cierto que al tener menor volumen de mercado, si bien es cierto que según esto último que acabamos de decir, habría un mayor riesgo de volatilidad, si la operativa no es acentuada en este tipo de activos, porque despierte menor atractivo o por lo que sea, esto no tiene que conllevar que la volatilidad sea mayor, evidentemente más allá del factor estadístico. Respecto a bifurcaciones, que en este sentido sí tenemos noticias, llevamos tiempo sin tener noticias, ahora hablamos de dos activos, del Ethereum en este caso, que ya va a presentar, o está ya inminente, ¿no? Es inminente la presentación de Istanbul, la bifurcación de Ethereum. ¿Vale? ¿Qué quiere conseguir Ethereum con esta bifurcación? Reducir los costes en las transacciones registradas. Quiere hacer que por cada byte procesado o cada byte procesado de esta bifurcación pues se traduzca en 16, al menos 16 unidades de gas. ¿Qué es gas en este caso? No confundir con gas natural ni nada de esto, ¿verdad? ¿De acuerdo? El gas, en este caso, mide los costes de transacciones o los costes derivados de las transacciones en Ethereum y se tasa o se mide a su vez, esta medida del gas, se mide a su vez en ways o fracciones de Ether, ¿de acuerdo? Asimismo, con esta bifurcación, ¿de acuerdo? Ethereum quiere conseguir, digamos, un nuevo algoritmo para o que favorezca, ¿no? La minería en el bueno, que favorezca, perdón, el minado de Ethereum. Y también tenemos otra bifurcación, en este caso eCash o YCash, ¿no? Si lo decimos en inglés. Es la bifurcación amigable de Zcash, para la cual se quieren destinar 21 millones. Y esto lo que quiere, o lo que se busca, o lo que busca Zcash en este caso, es la restauración de la minería en hardware estándar, algo que pues veíamos que estaba ya un poco abandonado, ¿no? Quieren contribuir a esta recuperación. Y básicamente, bueno, con estas dos bifurcaciones, pues bueno, este movimiento que llevábamos tiempo sin observar, ¿no? Desde los tiempos en los que estábamos viendo la bifurcación de Bitcoin, ¿verdad? Y otras bifurcaciones que, bueno, que en su día tuvieron su controversia, pues evidentemente también ha tenido su pequeña repercusión sobre el mercado. En el caso de Zcash no mucha, ¿de acuerdo? Si la buscamos aquí, vamos a ver, vamos a buscar Zcash. Ahí la tenemos. Una caída del 3,33%, capitalización actual de 66 dólares, algo por debajo de 67, ya perfilando los 70, por cierto. Si bien la caída, como podéis ver, ha sido pues relativamente gradual, podríamos decir, ¿no? El volumen en las últimas 24 horas no ha sido nada despreciable, teniendo en cuenta pues el volumen de operativa que se tiene en cash, en Zcash. Y pues bueno, evidentemente esta medida, esta bifurcación, pues debería contribuir a revertir el valor del criptoactivo pues en el corto medio plazo, quizá. Aunque ya sabéis que, bueno, en palabras de algunos de los expertos, ¿no? Por ejemplo, como por ejemplo Javier Bastardo, el valor de las criptomonedas, como por ejemplo el Bitcoin, que es el objeto de su análisis,
al final se lo dan los usuarios. ¿Qué significa esto? Que al final nosotros somos un poco también principal partícipe, ¿no? De lo que está sucediendo en el precio de la criptomoneda o de lo que sucede, ¿no? O de qué, digamos, cuál sea el desempeño final de cada una de las criptomonedas. No solo de las principales, sino de las que, pues en principio, poseen una menor capitalización de mercado, un menor volumen de mercado y, sin embargo, también son negociadas, ¿de acuerdo? ¿Cómo se ha vertido todo esto en el mercado de criptomonedas? Pues ya veis, no muchos cambios desde la semana anterior. Sí que es cierto que en cómputo global, como hemos visto en las cifras, ha habido un crecimiento generalizado de las criptomonedas. En el caso del Bitcoin, que ahora mismo está en los 9.405, 9.410 aproximadamente, hemos visto un decrecimiento, una pequeña caída gradual, ¿de acuerdo? Desde los casi pues 14.000 que se han llegado a alcanzar en sesiones como la del 26 de mayo, ¿de acuerdo? Hace un par de meses, de hecho casi exactamente hace un par de meses, hemos visto pues ahora una pequeña caída, ¿no? Del casi 33%, que sin embargo frente al, como decimos, 165% de retorno desde principios del segundo trimestre hasta ahora, pues evidentemente se queda bastante obsoleto, ¿no? Bastante irrisorio. Las expectativas en general para el mercado, viendo la progresión, son alcistas en general, tanto para Bitcoin como para Ethereum, que hemos visto que está volviendo a recuperar la barrera de los, o volviendo a retornar a la barrera de los 220, tras haber experimentado también esta caída, este desliz, ¿no? Desde los, pues como veis aquí, desde el pasado 26 de mayo también, casi los 364 dólares, esa caída del 40 y casi 44% hasta los 203. Sin embargo, perfilándose de nuevo hacia los 220 como siguiente valor objetivo, como siguiente resistencia. En el caso del Ripple, más de lo mismo, ha salido ya de la franja crítica, casi habiendo tocado los 28 centavos de dólar, ahora está cotizando en los casi 31 centavos, volviendo a esa frontera, a esa barrera, los 32 centavos de dólar, de la que, bueno, pues ya vimos desde el 26 de mayo cómo ha ido cayendo gradualmente. Ha recuperado de manera gradual este valor, ¿de acuerdo? Y ahora mismo se perfila como, o la siguiente línea de resistencia que se perfila como potencialmente atravesada al alza, sería la de los 32 centavos. En el caso del Dash, bueno, aquí vemos un poco pues un resultado también similar, ¿no? Estamos viendo cómo efectivamente, bueno, esto vamos a hacerlo más grande, casi lo veis mejor. Estamos viendo cómo efectivamente, incluso con esa caída desde hace un par de meses, se ha recuperado, ¿no? La barrera de los 105 dólares, ¿de acuerdo? Y bueno, como veis, efectivamente, recogemos de nuevo el beneficio, pues como podéis ver aquí, si utilizamos la cruceta, recogemos este beneficio desde los, pues como veis aquí, el valor mínimo, ¿no? Que se ha llegado a registrar en las últimas sesiones, los 90 y casi 97, podríamos decir, 97 dólares, ¿de acuerdo? Pasando hasta la frontera, como veis aquí, de los 124, si no me equivoco, y de nuevo hasta los 102. La barrera de, pues antaño de soporte, ahora de resistencia, es la de los 105, ya estábamos prácticamente ahí, como veis, y cabría esperar efectivamente que de ser atravesada al alza se pudiera incluso llegar a, pues en el medio plazo a perfilarse otra vez muy cerca de los 140. En el caso del Litecoin, pues más de lo mismo, se ha llegado a atravesar a la baja la última línea de soporte, antaño resistencia contemplada, ¿de acuerdo? Llegándose a tocar los 76, 77 dólares, ahora mismo estamos en los 88, una revalorización, una pequeña revalorización del 14,25% en cuestión de, ya veis, eh, un par de semanas de cotización y perfilándose de nuevo la barrera por encima de los 100 dólares. Como veis, el componente o el sesgo alcista está muy presente en general en todas las principales, ¿de acuerdo? En Stellar más de lo mismo. Si analizamos, bueno, con la estructura zigzag que tenemos aquí marcada, ¿de acuerdo? Y pues un poco en línea o en conjunción con lo que nos dicen las medias móviles, tanto a 8,33 sesiones, vemos cómo nos movemos ahora de manera más sosegada en la franja entre los 00802 y los 00850, ¿de acuerdo? Techo en 00850, que de atravesarse al alza, evidentemente, aunque nos queda muy lejos la barrera de los 11,50 centavos, evidentemente, pues estaríamos en un punto bastante más positivo, bastante más con sesgo alcista. Y en el caso de Leos, más de lo mismo. Ya hemos superado o hemos salido, ¿no? Hemos rebotado desde esa barrera de los 3,94
y moviéndonos ahora por encima de la barrera de los 4, barrera psicológica ya atravesada, con el techo, en este caso un poco más lejos, en 5,70, techo que como veis aquí, antaño pues quizá barrera de soporte, se rompió a la baja el pasado 10 de julio, ¿de acuerdo? Esto es lo que ha sucedido. Evidentemente, para esta pequeña temporada estival, lo que cabe esperar es que el mercado de criptomonedas siga creciendo, quizá con un matiz más sosegado, más tranquilo, quizá con alguna caída en el volumen de capitalización en el market cap, pero con el Bitcoin siguiendo como cabeza de cartel, ¿no? Acaparando esas casi 2/3 partes de la operativa de mercado. Con lo cual, pues bueno, viendo todo lo anterior y en un mercado en el que hemos visto ya que si evaluamos desde un punto de partida muy anterior, de acuerdo, como en este caso puede ser principios de año, evidentemente lo que estamos viendo es que la progresión en línea con lo que hemos visto hasta ahora debería seguir siendo alcista, con lo cual las posiciones que nos nacería abrir son posiciones de compra, ¿de acuerdo? Sin ir más lejos, esto podríamos hacerlo pues en cualquiera de los activos, en Litecoin, por ejemplo, si queréis, que hace mucho que no abrimos una operativa ahí, ¿de acuerdo? Abriendo una operativa de compra en este caso, nueva orden. Ya sabéis que el valor de contrato, si lo queréis ver en euros, simplemente pulsáis aquí, donde pone cambiar divisa, switch currency, y lo cambiamos a euros, ¿vale? Para que podáis ver efectivamente o comprobar que en este caso el margen es la mitad del valor del contrato, lo que coincide con el apalancamiento 1-2, ¿de acuerdo? Ya sabéis que el volumen mínimo es de 10 unidades y en este caso, si es una operación de compra, ponemos nuestro stop en 83, ¿de acuerdo? Nuestro take profit también lo marcamos y lo vamos a poner en 103. Fantástico. Con esto ya lo tendríamos. Operación de compra, revisando y ya la tendríamos abierta. ¿De acuerdo? Esta operación, como veis, la hemos hecho muy rápido. Ya tenemos tan testeadas las barreras de soporte, resistencia, posibles puntos de cruce de medias móviles, señales de RSI y de otros indicadores y efectivamente símbolos de cambios tendenciales que efectivamente ya como veis la operativa cada vez es más rápida. ¿De acuerdo? También se trata de eso, ¿no? Desde los inicios del seminario también se trata de que cada vez lo veáis más fácil y podáis hacer una operativa mucho mejor, ¿de acuerdo? Pues esto ha sido todo. Ya os digo, después de un mes en el que vamos a poder pues respirar un poco, ¿no? También dar un poco de respiro a los mercados y sobre todo a nosotros mismos, porque también hay que descansar, evidentemente. Volveremos en septiembre con más información, con más contenido, con un nuevo espacio de análisis, ¿de acuerdo? Con nuevas herramientas, nuevas formas de operativa, trabajaremos más en el scalping, veremos alguna cosilla de swing trading, evidentemente, y pues veremos, ¿por qué no?, nuevas técnicas para realizar una inversión consecuente y una inversión interesante en criptomonedas. Nada más que deciros, os deseo un muy buen verano a todos y a todas y por supuesto os agradezco una vez más que os hayáis dedicado parte de vuestro tiempo a escuchar, ¿no? Y a ser partícipes de este seminario. Yo soy Miguel Momovela, analista de XTB y esto ha sido Crypto Investing, todo lo que necesitas saber sobre criptomonedas. Un saludo, un abrazo a todos y a todas y nos vemos esta vez después de verano, ya en el mes de septiembre. Un saludo a todos.